Y quisiera invitarlos, si pueden, abrir en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y el versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. El título del mensaje: amigos o enemigos de Dios. Es lo que la palabra nos muestra con claridad, ¿sí? Y nos marca una posición, nos trae una revelación de la voluntad de Dios con respecto al Evangelio y al mundo. ¿Sí? No hablo la religión y el mundo, habla con respecto al Evangelio de Jesucristo, ¿sí? El Evangelio del reino y el mundo, el sistema del mundo, ¿sí? Y aquí aparece primeramente las pasiones de los hombres, las pasiones de la carne, ¿sí? Que muchas veces cuando dentro del corazón hay motivaciones equivocadas, ¿sí? Por alcanzar logros, comienzan a gestarse dentro del corazón de las personas ambiciones ambiciones que van mucho más allá de lo normal en una persona, ¿sí? Y aquí el apóstol Santiago dice en el 4: oh almas adúlteras. O sea, vemos de que da un enfoque así para poder ver con claridad y ver una separación. Por ejemplo, en lo literal, un hombre adúltero es un hombre casado, ¿sí? Que tiene relaciones con su esposa y tiene relación con su amante, ¿verdad? Ese es un hombre adúltero. En el Evangelio, por eso es que vemos en la antigüedad cómo el Señor también de alguna manera hacía esta comparación con el pueblo de Israel, que era un pueblo adúltero, ¿sí? ¿Por qué? Porque invocaba a Jehová de los ejércitos y decía que lo amaba, pero a la vez sacrificaba para los ídolos, un corazón dividido, ¿verdad? Así es la expresión de Santiago, y es el mismo principio cuando Jesús decía que no se puede servir a dos señores, porque a uno va a amar y a otro va a aborrecer. Así también este enfoque de la palabra oh almas adúlteras, ¿sí? No podemos, como marca la palabra, querer agradar y a la vez amar a Dios, ¿sí? Y a la vez vivir una vida de pecado delante de la presencia del Señor. Por eso es que cuando se debe entender que el Evangelio es poder de Dios para salvación, y no solamente se trata de la salvación de la vida eterna, sino ser arrancado, salvado, para que el resto de una persona siga viviendo cautivo al pecado, o sea, cautivo, digamos así, al diablo, haciendo los deseos que el diablo quiere. Sino el Evangelio nos llama con poder para hacernos libres de la esclavitud del pecado y poder ser siervos
de justicia, siervos del Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra está hablando también de dos estilos de vida, ¿sí? Un estilo de vida terrenal y un estilo de vida celestial, ¿sí? Está hablando de dos sistemas, o conformados al mundo o conformados a la Escritura, conformados a la palabra de nuestro Dios. Entonces, si vos, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, por eso es muy importante el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, ¿sí? El que verdaderamente ha nacido de Dios, tiene que tener este entendimiento abierto. Es cierto que llegamos al Señor y llegamos ignorantes de la voluntad de Dios, es cierto, porque todos pasamos por esto, salvo algunos que han nacido en cuna cristiana y han crecido y quizás llegaron a grande y no pasaron por el arrepentimiento, ¿sí? No pasaron por la cruz de Cristo. Pero la mayoría de nosotros vinimos a Cristo cargando en nuestro lomo, en nuestros pensamientos, una religión, ¿sí? Una religión que nunca nos fue enseñada la Escritura, por ende éramos incrédulos y también ignorantes, ajenos a la vida y a la voluntad de Dios y al propósito para el cual el Dios creó al hombre y lo puso sobre la tierra. Entonces, es cierto que cuando recién llegamos al Señor, quizás podamos caminar un tiempo en algunos pecados hasta que a través de la enseñanza de la palabra, a través de escuchar diferentes prédicas, ¿sí? A través de nuevo comenzar a ingresar a un grupo de estudio, de capacitación, viene la luz y la enseñanza de su palabra, el conocimiento de su verdad, y allí es cuando, ahí sí, es cuando nosotros tenemos que dejar de ser adúlteros, ¿sí? En la palabra, ¿sí? Y allí ya con un corazón fiel y sincero a Dios, reconocer que estaba en ignorancia, pero ahora vino la luz, vino el conocimiento. Entonces ese conocimiento es el que el creyente debe aplicar para poder comenzar a crecer una vida espiritual, una vida de crecimiento rumbo a la madurez. Ahora el problema es cuando un creyente, pasado años, permanece practicando pecados. Entonces allí hay ya un llamado de atención, porque es necesario arrepentirse de todo corazón y creer en la obra de Cristo para recibir el perdón, y no solamente eso, sino poder nacer por el poder del Espíritu, nacer de nuevo, un nacimiento espiritual para la gloria del Señor, ¿sí? Por eso es que hoy se dice que hay mucha gente dentro de las iglesias que, aunque alaban al Señor, aunque están recibiendo palabra tras palabra, ¿sí? Quizás algunos sirven a Dios, pero todavía están practicando un tipo de pecado que a esta altura ya tendrían que haber sido sometidos por el poder del Espíritu Santo. Por eso es muy importante el conocimiento, ¿sí? De la palabra, pero también es muy importante ir buscando la llenura del Espíritu Santo. Tener un encuentro con el Espíritu Santo. Siempre hablo del bautismo del Espíritu Santo, que no es solamente hablar en lengua, sino que va mucho más allá, ¿sí? Ser capacitado con el poder, la dinamita de Dios, para que verdaderamente, ¿sí? Podamos caminar una vida en el Espíritu, ¿sí?
no volando, sino guiados por el Espíritu, apoyado en la palabra de verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que debe haber un antes y un después. Debe haber sí o sí. Efesios 4, capítulo 22, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? En cuanto a la pasada manera de vivir. O sea, a partir del nuevo nacimiento de un creyente, de una persona, hablo del nacimiento espiritual, debe haber un antes y un después, ¿sí? Debe haber un antes y un después. ¿Por qué? Porque aquí habla la palabra en cuanto a la pasada manera de vivir. Nosotros lo logramos entender fácilmente a eso. Cómo nosotros vivíamos antes, cómo era nuestra vida antes, ¿sí? Quizás algunos puedan decir como el joven rico: yo soy bueno, yo no hice mal a nadie, pero estaba viviendo y siendo gobernado por su naturaleza caída, ¿sí? Y practicando, aunque sean, el pecado es la palabra, sea grande o sea chico, siempre hay una enseñanza. Si vos tirás una piedra al mar, si sea una piedra grande o una piedra chica, las dos se van al fondo, ¿sí? Si vos te robás una caja de fósforo y robás un fósforo, uno solo de la caja, el pecado es el mismo, ¿sí? Entonces, en la pasada manera de vivir lo entendemos nosotros, cómo vivíamos, ¿sí? ¿Sí? Lo entendemos. Pero habla que debemos despojarnos del viejo hombre, o sea, del hombre natural, el hombre que se movía almáticamente, el hombre que lo único que buscaba era satisfacer deseos terrenales y carnales, ¿sí? Sin importarle que la vida de pecado que llevaba delante de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, de ese hombre, habla de que debe haber en nosotros una acción con la ayuda del conocimiento de la palabra y del poder del Espíritu Santo, de que ese hombre comience, porque si bien no lo podemos despojar en el sentido de sacarlo, pero sí ese hombre hacerlo morir por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, que la naturaleza pecaminosa nuestra vaya perdiendo la fuerza y vigor, y a través de ir alimentándonos de la gracia de Dios, ¿sí? El hombre nuevo comienza a tomar una mayor fuerza y auge para gobernar ese hombre y llevarlo a tenerlo bajo los pies, ¿sí? Pisoteado. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Y los deseos engañosos nosotros los conocemos, ¿sí? Nosotros veníamos viciados. ¿Por qué? Porque éramos consumidor de diferentes deseos engañosos. Y de eso habla la palabra, de eso trata con nosotros, para que nosotros pongamos nuestra atención en el Señor. Y habla: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí habla de un cambio de mente. ¿Cuál es la mente que teníamos nosotros? Una mente atrofiada, ¿sí? Por el sistema del mundo. Pero ahora, al nacer de nuevo, Cristo viene a morar a nosotros. Y allí, ¿cómo es que nosotros tenemos la mente de Cristo? Al comenzar a conocer, ¿sí?, la revelación de su palabra para mi vida, ¿sí? Entonces ahí ya no tengo una mente ya natural,
una mente corrompida, sino una mente que es una mente santa, porque la palabra de Dios es santa. Gloria al nombre de nuestro Dios. Entonces, a través de la palabra hay una guía en nosotros que nos va a llevar a la victoria, ¿sí? Nos va a llevar a la victoria. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente va a estar, nuestros pensamientos van a estar fundamentados en los mandamientos de Dios, en los principios de Dios, ¿sí? Que están en sus palabras, y el poder del Espíritu que nos hará recordar, y por ello seremos guiados para ya nuestra mente comience a ser renovada para la gloria del Señor, ¿sí? Para que nuestra mente reciba la iluminación del poder de la verdad de su palabra, para que por esa verdad nosotros suspiremos por esa verdad, andemos por esa verdad, nosotros vivamos en el obrar de nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces aquí la palabra habla también de ¿qué? De una lucha constante, ¿sí? Y hay una expresión, yo os ruego, o sea, hay un clamor, ¿sí? De parte de Dios para nosotros, como extranjeros y peregrinos. O sea, hay un ruego de parte de Dios para nosotros, como que diciéndonos de que nosotros estamos de paso aquí, ¿sí? Que nuestra ciudadanía no es la ciudadanía argentina, ¿sí? Si bien estamos registrados como ciudadanos argentinos, y que si bien estamos establecidos en nuestra casa, en nuestro hogar, pero somos peregrinos. ¿Por qué? Porque estamos de paso sobre esta tierra, porque tenemos una ciudadanía preparada en los cielos que es eterna, ¿sí? Entonces, teniendo este pensamiento de que hay algo muy superior que nosotros esperamos por medio de la fe en su palabra, ¿sí? Entonces, dice de que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por eso la necesidad de que nosotros se pueda cumplir o se cumple de acuerdo a la búsqueda de cada uno, de acuerdo a la obediencia de cada uno, de mantener ese ser lleno del Espíritu Santo, ese presente continuo, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros sabemos que la única manera de que nuestros deseos carnales puedan estar sujetos es bajo el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Porque dice la palabra: haced morir las obras de la carne por el poder del Espíritu. No hay otra manera. Tu fuerza, mi buena voluntad no alcanza. Mi capacidad no alcanza. Necesitamos un poder mayor que mi buena voluntad, y es el poder del Espíritu, ¿sí? Con la palabra del Señor, para poder mantenernos como Dios pide en esta palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que batallan las tentaciones. ¿A dónde vienen? Las tentaciones vienen a nuestras vidas. Han venido y vendrán. Pero si nosotros estamos apegados a la justicia de la palabra y la santidad de la palabra, dice el Señor que así como Él fue tentado en todo, poderoso es para socorrer a los que son tentados. Y esto para que veamos de que no es nuestra fuerza, sino en nuestro corazón que clama cuando somos tentados, pidiendo: Señor, auxíliame, socórrame, fortaléceme, sácame, Señor, líbrame. Entonces allí
vamos a poder nosotros ir cumpliendo a través de la palabra de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Entonces vemos que hay una lucha constante en esto. Y también vemos allí en Primera de Pedro, capítulo 4. ...4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos un ejemplo notorio, un ejemplo que lo podemos distinguir en la palabra, que es el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que si lo miramos a través de Escritura, vemos a un Cristo de padecimiento, ¿sí? Que padeció en la carne. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Sufrió tentación Cristo, sufrió desprecio, ¿sí? Fue golpeado, fue ultrajado y tantas cosas que Jesús recibió por nosotros. Pero a través de ese sufrimiento y aún en la muerte, esa cruz se transformó en una espada de victoria, porque allí en la cruz Jesús venció la muerte y venció al pecado con poder. Y este es el ejemplo que trae la palabra para nosotros también, ¿sí? De que nosotros incorporemos en nuestro pensamiento que es necesario que vamos a padecer persecuciones, que vamos a padecer tentaciones. ¿Por qué? Porque dice la palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y las tribulaciones vienen y siempre es nuestra carne la que es tocada, ¿sí? Entonces, si tú quieres, si tú te pones a pensar algo, puedes hacerte una pregunta y decir, a ver, ¿qué grado de santidad, en qué grado de santidad estoy viviendo? ¿En un 50%? Porque Dios nos exige un 100%, ¿verdad? ¿Estoy viviendo en un 50%? ¿O cómo puedo saber a qué nivel de santidad estoy viviendo? Bueno, tú sabes lo que estás viviendo en la carne. Tú sabes si estás con la ayuda del Señor venciendo tus pasiones desordenadas, tus pasiones carnales. ¿Sí? Si estás viviendo y tratando de vivir en obediencia. Si estás huyendo, ¿sí?, de las pasiones juveniles, ¿sí? Si estás huyendo de todas aquellas cosas que se llaman o tienen un fondo pecaminoso. Entonces, si tú haces un balance o un recuento de estas cosas, vas a poder decir, tanto me falta. Tanto me falta. Si bien nosotros no estamos completos, porque no estamos ya totalmente perfectos, estamos siendo perfeccionados por Dios y su palabra. Pero no obstante, hoy podemos nosotros medirnos, ¿sí?, y saber en qué condición de santidad estamos viviendo delante de la presencia del Señor. Por eso es que si nosotros queremos padecer, queremos padecer rechazando el pecado, huyendo de él, ¿sí?, armándonos de este pensamiento, como dice la palabra, entonces vamos a ir luchando para que vaya muriendo y perdiendo la fuerza, el poder de la carne del hombre natural. Gloria sea el nombre del Señor. Y habla el versículo 3,
El 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, vivimos muchos años, practicamos todo tipo de pecado, pero hoy llegamos al Señor, ¿sí? Entonces, el tiempo que resta, como dice la palabra, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, el tiempo hoy que resta para que sigamos viviendo, que podamos vivir conforme a la voluntad que marca su palabra perfecta, gloriosa y maravillosa. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y por último vamos a compartir en el libro de Colosenses, versículo 3. Dice así la palabra, porque quizás muchos puedan decir, ¿y esto cómo puedo yo aplicar todo esto? Dice la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces aquí hay una recomendación especial. ¿Hemos nacido de nuevo? Perfecto, ¿sí? ¿Hemos sido resucitados por Cristo? Gloria al Señor. Entonces dice, ¿dónde debemos buscar? Ya si en un tiempo pasado nos cansamos de buscar aquí sobre las tierras las cosas que son perecederas y que no alcanzan para alimentar nuestras vidas, entonces dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todas las cosas vienen de arriba a través de Cristo. Todas las bendiciones que Dios tiene preparadas están arriba y vienen a través de Cristo. Pero creo que lo que tenemos que buscar es la comunión con nuestro Dios, fortalecernos en el poder de su fuerza, adquirir el conocimiento, buscar la gracia de Cristo que nos siga enseñando y capacitando y preparándonos para su venida, buscar que el Espíritu Santo nos llene de toda gracia y sabiduría para que podamos caminar conforme a la voluntad de Dios aquí. Entonces, si tú buscas aquí en la tierra, lo único que vas a encontrar motivos para pecar. Pero si tú buscas arriba en los cielos, vas a encontrar suficientes palabras para vivir en santidad y tener el anhelo un día de entrar en la vida eterna junto al Señor. Y manda, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué razón? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, somos pertenencia de Dios. Entonces lo vamos a alimentar ¿de quién? Del corazón de nuestro Padre, de toda su gracia y poder. Entonces dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y sigue hablando lo que hay que hacer morir para poder seguir hacia adelante. Entonces en esta noche cerramos esta meditación y queda una pregunta por hacer. ¿Estamos buscando de las cosas de arriba que Cristo tiene preparada para nosotros? ¿O estamos alimentándonos de las cosas que son de la tierra y que van a perecer? Y quizás pueda decir, pero pastor, yo tengo que comer, tengo que alimentar mi cuerpo físico. Sí, lógico, gloria a Dios, porque tenemos que alimentar y cuidar nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero acá la palabra está hablando otra cosa. ¿Sí? Que tu alimento es el alimento que viene de Dios a través de su palabra gloriosa, y que ese alimento, si nosotros se digiere espiritualmente, nosotros tenemos la guía de Dios para caminar en su perfecta y santa voluntad. Quizás por eso es que hay muchos que ante las situaciones y las dificultades de la vida bajan la mirada de Dios y se hunden, así como le pasó a Pedro. Cuando quitó la mirada de Cristo, comenzó a hundirse,
¿sí? Pero hoy el Señor nos llama a no bajar los ojos aquí sobre la tierra, porque en la tierra, ¿qué vas a encontrar? Injusticia, desazón, sufrimiento, agonía, ¿sí? Y todo tipo de pecado. Pero si tú levantas los ojos al cielo, es como decía el salmista, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y sigue enumerando muchos beneficios más que vienen a través de ¿qué? De los ojos abiertos de Dios sobre un hijo que camine en obediencia, en santidad, en justicia y que ama a su Señor de todo corazón. Entonces, en esta noche pruébate de acuerdo a lo que tú estás amándole a Dios, es lo que tú estás buscando, ¿sí? Entonces, dejo esta reflexión en tus manos para que puedas meditar. Y quizás si hay algún amigo que en esta noche está escuchando esta reflexión, que tú puedas entender de que el único camino que lleva a la vida eterna es Jesucristo, y que Él tiene preparado a través de su palabra, a través de la presencia y la gracia de su Espíritu Santo, poder para hacer de que su Hijo camine en ese camino que el Evangelio traza a los hombres. Entonces yo quiero invitarte en esta noche allí donde te encuentras, que tú puedas reflexionar y decir, como siempre decimos, ¿has pensado que la hora de la muerte se avecina para ti? ¿Has pensado dónde vas a pasar tu eternidad? Bueno, esta es tu noche. Que el Espíritu Santo pueda poner en ti convicción de que eres una persona pecadora y que necesitas arrepentirte y reconocer que Cristo en la cruz del Calvario perdona tus pecados y como regalo te da la vida eterna, y mientras estés aquí en la tierra tiene el libro esencial, la Biblia, para enseñarte cuál es la voluntad para tu vida. Quizás muchas veces dijiste, yo no sé para qué Dios me trajo a esta tierra, para sufrimiento, para vivir en pobreza, en miseria, en enfermedad. Quizás cuando tú entregues tu corazón a Cristo, tu vida al Señor, se te va a ser abiertos los ojos y vas a entender que hay un propósito por el cual Dios estableció tu vida aquí en la tierra. Dejo esto en las manos de ustedes y vamos a orar a Dios. Señor, te alabamos en esta noche. Tú eres el único Dios digno de toda adoración. Tú eres el Dios que da vida y vida en abundancia, el que rescata del hoyo al que está para morir y lo levanta y le da vida. Hoy, Señor, hemos compartido tu palabra, lo que el mundo en este tiempo va contrario a tus principios, a tus mandamientos. El mundo, el sistema, camina de la mano del diablo y llevando las personas a la condenación eterna. Mas Cristo, el Hijo de Dios, Él mismo dijo que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia, ¿sí? Entonces, en esta noche damos gracias porque sabemos que el que viene a ti, Señor, a través de tu poder y tu gloria, tú comienzas a transformarlo, Señor, y sacarlo de un sistema de muerte para que pueda vivir y servir al Dios vivo. Señor, te damos gracias en esta noche, porque esta es una obra que humanamente nosotros no podemos hacer por nuestras fuerzas y nuestra propia voluntad de vivir en santidad, justicia y verdad. Si no te tenemos a ti, Señor, si tu Espíritu Santo no gobierna nuestras vidas, si no hay un corazón para obedecer a tus mandamientos, sería imposible. Pero aquí, Señor, estamos agradecidos porque tú has venido para gobernarnos, Señor, conforme a tus mandamientos y palabras, y para llevarnos por un camino que nos lleva a la vida eterna. Padre, en esta noche te entregamos lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos, te entregamos todo en tus manos, y lo único que podemos decirte, Señor, gracias por renovar tus misericordias cada mañana, gracias por la verdad de tu palabra, gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo, gracias porque tu presencia vive y habita en nuestras vidas por tu Espíritu.
Hoy por eso te damos gracias, Señor, porque sean muchos años, sean pocos, hasta aquí tú nos has sostenido con tu diestra de poder. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por la abundancia de tu amor hacia nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.